Bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Estamos en el día lunes 29 de marzo. Ya teníamos una primera entrevista con el pastor Juan Carlos Asbun hablando pues temas de fe, temas de la época en la que estamos ingresando, ya para muchos desde la Cuaresma, y finaliza esto en la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero también, y vea qué interesante esto, pasamos de una entrevista donde se ha hablado mucho de fe, pero de ciencia también, a una estrictamente científica, donde vamos a comenzar a tocar temas importantes y de actualidad en el marco de la pandemia. El doctor Yerles Ramírez está con nosotros, nos da mucho gusto recibirlo. Doctor, bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, muy contento de estar acá y gracias por la invitación. Doctor, el tema sin lugar a duda, el arribo del nuevo lote de vacunas contra la COVID-19. Tenía aquí yo un folleto de la información sobre esta Coronavac, cuál es el nombre, del laboratorio Sinovac Life Sciences, y las aprobaciones que ha tenido en algunos países. Pero como siempre usted sabe, existe el temor de las personas con la vacuna, ¿verdad? ¿Qué decir de esta Sinovac en comparación a las demás vacunas que existen ya en el mercado, Pfizer, Moderna, etcétera? ¿Dónde se ubica esta vacuna, doctor? Pues yo creo que todo el esfuerzo que estamos realizando como Ministerio de Salud, pero sobre todo nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, está claro el interés de preservar la salud de los salvadoreños y las salvadoreñas. Se ha traído esta vacuna para reforzar de manera significativa el abastecimiento de vacunas y empezar de una forma muy decidida una mega campaña. ¿A cuántas personas se pretende llegar con este cargamento de Coronavac del laboratorio Sinovac? Lo que pensamos inmunizar son 4.5 millones de salvadoreños. Con esta cantidad y con los otros millones que se le han comprado a AstraZeneca, con los 2 millones también que se le han comprado a Sinovac, más la iniciativa COVAX, estamos casi en un 78% de la cantidad total de vacuna que vamos a utilizar. Bill Gates dijo hace poco de unas declaraciones donde decía al proceso que se ve en la vacunación a nivel mundial, yo calculo, y dicen los cálculos de Bill Gates, hay que tomarlos en cuenta, que allá por el 2022 vamos a estar de regreso con relación al COVID en la normalidad. Traigamos eso a El Salvador. ¿Usted cree que entonces, en efecto, en cuánto tiempo podríamos decir se ha inmunizado por completo a la población? Nosotros habíamos pensado en un inicio que la vacunación debería ser pronto, en menor número de días, y que la apliquemos. Obviamente vamos a tener mayor cobertura y el ideal es que logremos casi el 80% de vacunación para tener el efecto rebaño. Lógicamente depende también del abastecimiento de las compañías farmacéuticas. Hasta el momento hemos aplicado aproximadamente 70.000 vacunas. Las que han aplicado acá, ¿cuáles son? AstraZeneca, ¿verdad? AstraZeneca, hemos aplicado un lote de Pfizer también, y ahora que vamos con Coronavac o Sinovac. Ok. ¿Qué diferencia hay entre estas tres vacunas? Fíjese que eso es una cuestión que ha causado, digamos, bastante curiosidad. De hecho, muchas de las personas, no muchas, sino que son pocas en realidad, de las que hacen observaciones en cuanto a la calidad de la vacuna, no sé si se puede tomar esta imagen. Yo creería que sí, aquí con una de las cámaras le van a mostrar. Para mientras, si gustan lo que están enfocando, si gusta dejarlo ahí para que tome foco y nos cuenta de qué se trata. A ver, este es un freezer. Ajá, ahí está, bien. Que los gobiernos anteriores, que las gestiones anteriores heredaron. De hecho, este tipo de freezer fue dado al Sistema Nacional de Salud cuando yo estaba en el servicio social, hace más de 23 años. Nunca hubo un interés adecuado para mantener la cadena de frío de biológico de la vacuna. Ahí pueden ver que incluso tiene cadena para resguardarlo. Imagínese usted la calidad de almacenamiento, la que estábamos nosotros. ¿Pero eso era para qué vacunas, doctor? Esto era para todas las vacunas. ¿Necesitan cadena de frío todas las vacunas? Todas las vacunas necesitan cadena de frío. Ok. Por lo tanto, es importante que los freezer tengan un estado óptimo de calidad. Aquí podemos ver, a ver. Si gusta, lo van a poner otra vez en pantalla. Ahí está. Esto es lo que molesta, que este gobierno ha invertido en freezers y en una cadena de frío de primer mundo, donde la calibración de la temperatura es la óptima, la ideal para la conservación del biológico.
Esto va a quedar también para después otro tipo de vacuna, Claro, no solo la de es. coronavirus, ¿no? Esto es una de las herencias que este gobierno va a dejar al Ministerio de Salud fortalecido y con una cadena de frío bastante óptima. También se ha hecho una fuerte inversión en el Centro Nacional de Biológicos, donde es el sitio de almacenamiento de la mayoría de vacunas que nosotros tenemos, bueno, de todas las vacunas. De estas 3 vacunas que ha mencionado que se han aplicado aquí en El Salvador, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, ¿las 3 necesitan la misma temperatura o son diferentes, No, doctor? de hecho, esta Sinovac que tenemos, el rango de temperatura es entre los 2 a los 8 grados centígrados. La única que tenemos con temperatura de menos 70 es la Pfizer, ¿verdad? AstraZeneca también es de 2 a 8 grados centígrados. Ok. Tenemos que ver, por lo tanto, como la vacunación, es la luz al final del túnel, por fin. Yo creo que la mejor vacuna que nosotros debemos de tener, o el salvadoreño debe de estar contento, es la vacuna que en este momento nos van a poner. Se ha hecho observaciones que a los policías, tal que a la gente de primera línea, tal que a la población, tal. No. Yo creo que lo más importante es que comencemos y que continuemos la inmunización, porque eso va a salvar miles de vidas y evitar que muchos de los pacientes sean hospitalizados. De hecho, estas 3 vacunas que menciono tienen resultados bastante positivos en cuanto a la hospitalización, evitan la hospitalización en el 100% de los casos, y las otras evitan la forma grave desde el 83 hasta el 94%. ¿Y qué decirle a las personas, a los que ya les comenzaron a hablar por teléfono a su casa, que son personas con condiciones, que son personas mayores de 50 años, me parece, y que ya recibieron una llamada y les dijeron, usted ha sido seleccionado para para que le den la vacuna, unidad de salud, barrios, tal lugar, tal fecha? Y esta persona dice, pero ya investigué en internet y está el tema del internetitis siempre, ¿verdad? Y que da efectos secundarios y que ya la de AstraZeneca da trombos y esta da no sé qué y esto. ¿Qué decirle a estas personas? Yo ya tengo, y me dice, yo ya tengo 70 años y yo no salgo de la casa, así que aquí estoy cuidándome. Pues la vacuna le va a dar protección, pero si le da COVID se puede morir, por lo tanto es importante la inmunización. Hemos seguido, como usted muy bien lo dijo hace unos segundos, que la AstraZeneca causaba coagulación, y en esa semana fue gran parte de la discusión, es decir, no se vacunen porque va a pasar esto. No, tenemos que aprovechar la vacunación, claro, es voluntaria, es universal, es gratuita, y debemos de aprovecharlo porque eso va a evitar que vayamos a parar al hospital y que tengamos una forma grave de COVID que puede terminar con la vida de los pacientes. Las únicas contraindicaciones de la vacuna son alergia conocida a algún tipo de los componentes de la vacuna, como por ejemplo hidróxido de aluminio, por ejemplo, ¿verdad? Este es un preservante que se utiliza para las vacunas que en algunos pacientes puede causar reacciones graves. También ¿Y cómo saber si yo soy alérgico al hidróxido de aluminio? Generalmente, bueno, durante toda nuestra vida hemos estado sometidos a algún tipo de inmunización, desde que sarampión, rubiola, hepatitis A. Pero que he mencionado algo bien concreto, doctor. No es una alergia a los mariscos, por ejemplo, que uno sabe que lo tiene porque cuando le ponen un plato de mariscos enfrente, ya sabe cómo se pone la gente. Aquí hablamos, usted mencionó hidroxilio de aluminio. Hidróxido de aluminio. ¿Cómo saber si alguien es alérgico a eso? Generalmente hay un antecedente previo de alguna anafilaxia, alguna alergia a alguna vacuna. Y aquellas personas que han tenido básicamente este tipo de manifestación, que puede ser cutánea, que puede ser un poquito de dolor, calor o un rash generalizado, ese tipo de personas debe de consultar para ver si es candidato o no a la aplicación de la vacuna. Que hayan sufrido este rash, esta molestia cuando se les aplicó otra vacuna. Otra vacuna, así es. ¿Verdad? Exactamente, Entonces, otra vacuna. ¿verdad? Cuando me aplicaron... Buenos casos graves, ha tenido problemas incluso de edema laringio. Correcto. Que ha amenazado de alguna manera la vida. Entonces aquí el llamado es para las personas, si usted cuando le aplicaron, ¿qué vacuna podría ser? Sarampión, la hepatitis, etcétera, etcétera. Si alguna vacuna le han aplicado a alguien que nos está viendo y ha tenido estas reacciones, es posible que sea alérgico a lo que usted dice, doctor. Y eso le puede causar problemas con la vacuna de coronavirus, con cualquiera de las 3. Con cualquiera de las 3, aunque están reportando que en realidad las reacciones graves son muy poco frecuentes, de 2 a 6 casos por el millón de vacunas aplicadas. Doctor, hay varios temas, hay dos. Uno principal es las precondiciones. Diabéticos, personas diabéticas, la comunidad de personas que padece de los 2 tipos de diabetes, pueden ponerse la vacuna sin ningún riesgo. Tiene que vacunarse, obviamente tiene que estar en un control metabólico adecuado. No lo vamos a poner, no lo vamos a aplicar en una cetoacidosis diabético o en coma hipermolar.
O sea, tiene que estar el paciente bien controlado. No hay contraindicación, la medicina de la diabetes con la vacuna. Incluso si de cada 5 diabéticos que les da COVID, fallece uno. Por lo tanto, con mayor justificación debe de aplicarse en personas diabéticas. Doctor, y personas con hipertensión, personas que estén en control de hipertensión, personas que tengan en su organismo amlodipino, por ejemplo, desde hace 10 años y que están tomando 10 mg de amlodipino al día, esas personas no va a interactuar tampoco el medicamento cualquiera de la hipertensión con la vacuna. Tiene que vacunarse siempre. Obviamente, siempre el paciente que esté en valores normales. Otra pregunta que viene con frecuencia es si el paciente con VIH puede vacunarse. Y esto nos lleva a sí, realmente sí se puede vacunar. Aquellos pacientes que están en la clínica de atención integral de los hospitales y llevan su control y están con su medicación antirretroviral, sí se pueden vacunar también. Entendemos que es para personas también que tienen otro tipo de enfermedades crónicas, bueno, o el cáncer, por ejemplo, también. No hay, si alguien está en quimioterapia, por ejemplo, ¿puede ponerse la vacuna? Habría que evaluar qué tipo de fármaco está recibiendo en la actualidad. En estos casos especiales debe de existir un comité o un especialista, un comité de especialistas en realidad, que debe de analizar estos casos que pueden ser complicados si no se entra en un óptimo estado del paciente. Pero sí es necesario entonces alguien que está atravesando un proceso de quimioterapia, no es alguien que puede ir a la ciega a ponérsela. No es una contraindicación absoluta. De hecho, hay que hacer las consultas a los hemato-oncólogos o los oncólogos si no representa ningún riesgo la aplicación de la vacuna. Los profesores ha sido el objetivo porque se llega a ellos, las clases regresan ya dentro de poco, doctor. Y mucho antes de que se diera a conocer esto por parte del gobierno, se hablaba, oye, pero cuando regresen los chicos a las clases, que al menos los profesores estén inmunizados. Y va a ser así, los profesores van a estar con su vacuna. ¿Al cuánto tiempo los profesores pueden considerar, o alguien que recibe esta vacuna, la Sinovac, por ejemplo, que tendrá ya la protección? Porque nos hemos enterado de personas que les ponen la vacuna y a los 3 días aparece con COVID positivo, porque lo tenían desde antes. En este caso, ¿cómo funciona, doctor? Recordemos que la vacuna es parte de la estrategia para superar el COVID. Es decir, tenemos que quitarnos esa falsa sensación de que ya estoy vacunado y el día siguiente voy a andar sin mascarilla. Siempre todas las medidas, como el lavado de manos durante 20 segundos. Es el lavado, no el enjuague nada más con agua. Es el lavado de manos, el distanciamiento social, la utilización de mascarilla, la aplicación de la vacuna. Todo esto son elementos, además de ambientes que sean ventilados, son elementos que nos permiten disminuir la transmisibilidad del virus. Se ha descrito que el inicio de la inmunidad va desde la primera semana hasta 3 meses, de acuerdo a la vacuna. Y hay estudios que nos están diciendo que a veces, eso es todavía una teoría, que a veces sería necesaria nada más una dosis. Aunque en la actualidad, las 7 vacunas que están ya en el mercado, en todas, bueno, excepto en una, en las otras 6 restantes son 2 dosis para que el paciente tenga una inmunidad suficiente para responder. Aquí se está poniendo cada una dosis y a los 28 días la otra, a las 4 semanas, ¿no? En Sinovac así es. En Sinovac así es. En AstraZeneca es 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. Sinovac es 4 semanas de por medio. Sí. Doctor, estamos teniendo casos ya de personas que se vuelven a contagiar, de personas que salen positivo 2 veces, es decir, que superaron la enfermedad y a los 8 meses, un año después, vuelven a salir positivos por COVID. Aquí me nacen 2 preguntas. Una, ¿va a pasar lo mismo con la vacuna? Es decir, después de que me la hayan aplicado en estas 2 fases, una semana, 4 semanas después, ¿cuánto tiempo me va a durar la inmunidad? Bueno, eso está en investigación todavía. Algunos dicen que puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 5. Recordemos que muchas de las vacunas todavía están en fase experimental, en fase de perfección, en fase de estudio. Y también se están desarrollando nuevas vacunas para aquellas cepas que son mucho más agresivas. Por ejemplo, la cepa P1 que está causando graves estragos en Brasil. ¿Y es más agresiva en cuanto a la transmisibilidad o a los síntomas? Es más agresiva en cuanto a la transmisibilidad y también en cuanto a la mortalidad. Es decir, se contagia más fácil, pero también puede aumentar la mortalidad de una forma... ¿Qué vuelve a un virus más contagioso que otro? Pues son varios factores. Está la susceptibilidad individual. Eso no explicaría, por ejemplo, o explica, mejor dicho, por qué aquí en este salón, donde vemos aproximadamente 10 personas,
y nosotros estamos expuestos porque estamos sin mascarilla, aunque hay una buena ventilación, es un salón amplio. Nosotros dos posiblemente no desarrollamos la enfermedad y el resto de las 8 personas sí la desarrolla, porque sí existe una susceptibilidad individual, existe una cantidad de virus que es la que puede ingresar al cuerpo también. Nuestro estado nutricional, si tenemos alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad que pueda debilitar nuestro sistema inmunológico. Si no tenemos distanciamiento social, si no nos lavamos las manos. Todo ese número de determinantes o de circunstancias hacen que se presente una enfermedad. Toca el tema importante del sistema inmunológico también, porque depende mucho también de cómo la persona se encuentra, ¿no? Sí, indudablemente depende de eso. Perfecto. Acaba de mencionar algo importantísimo, el tema del distanciamiento social. Entramos a una temporada de vacación donde, pues ya usted vio seguramente circular videos de cómo están las playas, de que las personas dicen, mira, a los hipotes les da miedo mandarlos al colegio, pero están llenas las playas. ¿Qué recomendación mandar a las personas en hoy lunes, por ejemplo, que ya muchos van a comenzar a disfrutar de su vacación, doctor? ¿Es recomendable hacerlo? Mejor no lo haga, hágalo con cuidado. ¿Qué diría usted? Tenemos experiencias previas. Recuerdo perfectamente cuando estamos haciendo las recomendaciones pertinentes en las festividades de fin de año, ¿sí? Que mantuviéramos las medidas de bioseguridad, que tratáramos de celebrar nada más en la familia, que no visitáramos otros hogares. Algunos no cumplieron esas recomendaciones y fue cuando empezamos a tener aquellas elevaciones del número de casos. Se llegó hasta 350 casi al día. 350. Afortunadamente ahorita tenemos 134, 130, 135, esos son los últimos casos que hemos tenido. Lo que debemos de evitar es que nos pase nuevamente la misma situación. Por lo tanto, hay que celebrar la Semana Santa. Recordemos que la Semana Santa es un acercamiento a Dios, un acercamiento a nuestras tradiciones, a la religiosidad. No significa que vamos a andar viviendo la Semana Zángana, ¿no? La Semana Santa. Así es, debe ser una Semana Santa. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que muchas de las iglesias están teniendo celebraciones donde hay una parte virtual, una parte que se lleva a través de redes sociales que que cumple justamente con el distanciamiento social. Lo ideal sería que pasemos la Semana Santa en nuestra casa, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero hemos visto que ya van 2 días del inicio de las festividades y lugares con bastante aglomeración de personas, las playas, algunos miradores, incluso yo he pasado por unos miradores cuando uno va desplazándose, cuando uno va conduciendo, y vemos que no existe ni siquiera 10 centímetros entre la distancia de las personas. Algunos de ellos incluso sin mascarillas. Puede ser que ellos no sean afectados porque van a desarrollar la enfermedad de una forma sintomática, pero sí, recordemos que todos tenemos personas mayores dentro de nuestros hogares que son mucho más susceptibles y que posiblemente no puedan soportar la infección. Pero viene la vacuna, pero viene la CoronaVac y esto va a ayudar también a un aspecto bien importante que yo leí en varios lugares. Se habla de porcentajes de efectividad. Y muchas de las críticas han ido en el sentido que escuchaba a alguien decir, no, pero es que esta CoronaVac es la que te protege a la mitad nada más, el 50%. Pero también en otro lugar leía que es el 100% de protección para llevarlo a usted a una UCI y que entre en fase terminal. Es decir, si te la pones, es 100% que usted de eso no se va a morir. Exactamente. Esa es la fortaleza de esta vacuna y de las otras también. El 100% evita la hospitalización y la forma grave de la enfermedad, que al final son los que lo matan a uno o le dejan secuelas permanentes. Es decir, entonces, la CoronaVac, que es la vacuna que recién ha llegado, que hemos recibido, ¿de cuánto es el cargamento, doctor? De $1 millón y está otro $1 millón. ¿Un millón de dosis, perdón. ¿De dosis? De dosis, 1 millón de dosis que viene también en camino. Esta vacuna, la CoronaVac, que será la que se le estará aplicando a los maestros, personas de tercera edad y demás que alcancen a entrar en la vacunación, doctor, protege, esto es bien importante dejarlo claro, 100% contra hospitalizaciones y desarrollos de forma graves. ¿Qué pasa con los demás? ¿Con leves manifestaciones? ¿También da protección del 100%? No, ninguna vacuna de hecho da protección del 100% para las formas leves. Ok, ¿y la misma efectividad contra hospitalización tienen las otras que se están aplicando en el país? Muy cercanas al 100%, 98%, 100%, 99%. Perfecto. ¿Cuándo se puede esperar tener el otro lote de vacunas? Ya acabamos de recibir pero ya estamos pensando en el otro, ¿verdad? Sí, a ver, le cuento.
El objetivo meta de la vacunación son 4.5 millones de salvadoreños. Tenemos ya prácticamente el 78% de dosis negociadas, algunas ya entraron incluso, otros cargamentos van a entrar dentro de estas 2 semanas. Y la gente nos puede decir, pero si nosotros somos 7 millones de salvadoreños. Yo le iba a preguntar qué pasa con los otros 2.5. A ver, los otros, el resto de estos 7 millones, obviamente están las mujeres embarazadas, que no hay estudios que nos den seguridad acerca de vacunarlas. Es decir, por eso es importante que a la hora de todos los pasos que se dan en el mecanismo de la aplicación de la vacuna, está la entrevista también. En la entrevista se identifican todos aquellos factores de riesgo, se le hace énfasis sobre todo a las mujeres jóvenes si estaban utilizando algún método de planificación o si está embarazada. ¿Y qué pasa si no sabe que está embarazada una mujer, no sabe que está embarazada, no tiene síntomas y se aplica la vacuna? No hay estudios todavía que nos digan cuáles son los efectos sobre el recién nacido, pero es una contraindicación vacunar a las mujeres embarazadas. También aquellos pacientes que recientemente han tenido COVID, también esos pacientes no son candidatos a la vacunación, y toda la población menor de 18 años. No hay estudios tampoco en niños y en jóvenes que digan que la seguridad de la vacuna permite la prevención del virus. Es decir, porque aquí leíamos también la información de esta vacuna que ha venido, la CoronaVac, los porcentajes que se manejan son para personas arriba de 18 años. Arriba de 18 años. ¿Qué pasa con un chico de 16 años? ¿Es que no le va a hacer efecto? ¿Es que no le va a proteger igual? ¿Es que va a tener una contraindicación? ¿Cuál es la situación ahí? Todavía no hay estudios. De hecho, se está iniciando uno en Europa con jóvenes de 17 años para ver cuáles son los resultados y la inmunidad que pueden desarrollar. Pero es el único ahorita y apenas está en las etapas iniciales del diseño de la investigación. Entonces ahí está ese 2.5 millones de salvadoreños, mujeres embarazadas, sí, y demás. La recomendación entonces debe ser para las señoras, las mujeres que van a asistir, que estén seguras de esta situación, doctor. Sí, deben de estar seguras. De hecho, si tienen duda, deberían de hacerse una prueba, ya sea en sangre o en orina, para determinar si existe un embarazo. Y si existe embarazo, mejor no abstenerse. Mejor se abstiene y hay que reforzar todas las medidas de bioseguridad para evitar la contagiosidad. Bueno, importante esto para las mujeres embarazadas, ¿verdad? Mejor abstenerse de aplicarse esta vacuna. Sí. Muy bien, vamos con otro tema. El personal de seguridad, el personal de primera línea fue la prioridad también antes. ¿Qué porcentaje podríamos decir a este día, el lunes 29 de marzo, que de nuestros policías, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, se encuentran ya vacunados contra el COVID? Pues todas las personas de primera línea están vacunadas ya. Un 100% diría. Un 100%. Doctor. Obviamente se han quedado aquellos que desarrollaron COVID o que tienen alguna condición. ¿Usted está vacunado, doctor? Me vacuné hace aproximadamente 4 días. ¿Verdad? Nos fue aplicada la vacuna en el Hospital Nacional Rosales. Este día incluso tenemos la vacunación de nuestro ministro de Salud a las 9 de la mañana en un establecimiento de primer nivel. También los viceministros se van a vacunar y la directora del Seguro Social. ¿El presidente ha sido vacunado? ¿Ministros? ¿Todavía no? No, todavía no. Recordémonos que básicamente es las personas de primera línea, ahí está el personal médico y paramédico. Ya comenzamos también desde hace algún tiempecito, un par de días con los médicos que se dedican nada más a la medicina privada. Ya están siendo vacunados también, y no solamente los médicos, sino que también todo el personal administrativo. Porque recordemos que la atención de la pandemia no solamente es atendido por médicos y enfermeras, sino que es todo un conjunto de equipos de diferentes disciplinas, algunas de ellas administrativas, que permiten que la atención haya sido exitosa en este país. Doctor, toda la gestión gubernamental es parte de lo que ha ayudado a que El Salvador se mantenga a nivel mundial como uno de los países con números más bajos de coronavirus, pero también hay otro porcentaje importante que es la disposición y la actitud y la conducta misma de la población, que en su mayoría, podemos decir, ha acatado las recomendaciones. ¿Qué papel juega esto? Porque podemos tener las vacunas y demás, pero si la gente comienza a olvidar las medidas de bioseguridad y a respetarlas como tal, o los restaurantes a no quitar esa mesa de en medio y poner otra, o los lugares a tomarle la temperatura a alguien y ofrecerle alcohol gel cuando entra, que son todas estas cosas en conjunto lo que ha ayudado, doctor, también. Sí, sin duda, creo que la aplicación de las medidas de bioseguridad ha disminuido la transmisibilidad. Tenemos muy buenos resultados a nivel de Centroamérica. Cifras que son envidiables en realidad, pero todo nace también desde la
la unión del Gabinete Ampliado de Salud, desde que se establecieron los controles migratorios, desde que se hicieron los centros de contención, donde se hizo la cuarentena también. Todo este tipo de situaciones hace que el ataque a la pandemia ha sido constante, ha sido decidido, ha sido una voluntad de nuestro presidente de la República. Luego se construye el Hospital El Salvador, se fortalece la capacidad instalada, se atiende de una forma muy integral, se desarrollan tecnologías novedosas para la atención, se da la telemedicina, se dan los kits para los pacientes ambulatorios o aquellos pacientes que tienen COVID pero de unas formas leves. También damos el kit de alta para el paciente que ha sido hospitalizado y que ha superado la infección. O sea, toda esa serie de actividades, poco a poco, nos han dado resultados excepcionales. Y la vacuna, o las vacunas que tenemos en la actualidad, nos permiten ponernos a la cabeza en Centroamérica en cuanto a la infección, mientras otras naciones están en la tercera ola, lamentablemente, de COVID, sobre todo en Europa. ¿Y cómo estamos aquí? Bueno, ya que menciona Europa, hay lugares en Francia donde, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche cierra todo. Y hay toque de queda y regresan, y parece mentira esto, como que estuviéramos hablando hace un año, pero yo conversaba con una deportista salvadoreña hace poco que está ya radicada entrenando, y me decía, Carlos, aquí a las 7 nos mandan a dormir y encerrarnos hasta las 7 de la mañana o las 6 de la mañana del día siguiente. Ha venido El Salvador a participar en un evento y ha visto todo y ha dicho, ¿por qué en Francia no puede ser así? ¿Por qué en Francia no le hacen caso a las medidas de bioseguridad? Parece que no, en Europa no se lo toman en serio. Recordemos que también doctor. existe, pues, esa protesta o esa lucha antivacunas en Europa y en algunas partes de Estados Unidos también. Y de hecho existió mucha desobediencia también para la utilización de mascarillas, de cubrebocas. Entonces eso al final le ha pasado factura a los países desarrollados. A nivel centroamericano, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Guatemala en el tema de vacunación? ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo está Costa Rica, Nicaragua? Pues la adquisición de estas cantidades importantes de vacunas nos pone a la cabeza prácticamente. El Salvador es el que tiene más vacunas ahorita entonces. Sí, es el que tiene más vacunas. ¿Y es el que maneja las menores cifras de coronavirus en Centroamérica? Sí. ¿Todavía o cómo está Costa Rica? Sí, todavía estamos un poquito mejor que Costa Rica. Yo quiero agradecer también a la Embajada de la República Popular de China, a Wou Jianhou, que es la embajadora de China en El Salvador, por todo el apoyo que está brindando a nuestro paisito, ¿verdad? Es notable esta cantidad, este cargamento de vacunas, el otro que viene muy próximamente, el otro 1.000.000 de vacunas, y va a significar un gran avance para nosotros, una gran esperanza también. ¿Este otro 1.000.000 cuándo se espera? El siguiente. En estas 2 semanas. En 2 semanas. Sí. Y de ahí estamos hablando que faltarían 2 millones más para llegar a los 4.5. Sí. O 2.5 millones más. Exactamente. ¿Cuándo tienen proyectado que esto suceda, doctor? A ver, nosotros creemos que en este mes tendríamos ya la cantidad suficiente de vacunas para llegar casi a los 4.5 millones de aplicación. ¿Y en cuánto tiempo se administran? ¿En cuánto tiempo En la actualidad tenemos la capacidad instalada para aplicar 85.000 vacunas diarias. ¿Cómo manejar el tema de las aglomeraciones? Porque se ha visto en el tema de las pruebas, por ejemplo, y luego hay colas larguísimas de personas que querían llegarse a hacer los exámenes. Ahora va a ser diferente y las colas van a ser para irse a vacunar. ¿Cómo se va a manejar el tema de la aglomeración? Existe toda una logística. De hecho, estamos ya prácticamente iniciando la vacunación de los docentes, no solamente los docentes estatales, sino que también los privados y el conglomerado de personal administrativo. Existe un agendamiento, es decir, yo no puedo llegar y vengo a decir, yo soy maestro de tal institución y quiero que me vacunen ahorita, no. Existe una distribución geográfica por centros escolares, de acuerdo a la accesibilidad también y la distancia de los centros de vacunación. Recordemos que son 162 centros de vacunación. Unos son mucho grandes en todo el país, así estamos distribuidos en todo el país. Y la gente está capacitada, ya está funcionando muchísimo de ellos y tenemos pues la fortaleza de tener la capacidad de aplicar 85.000 vacunas diarias. Si tuviéramos el 100% de vacunas, prácticamente estamos diciendo que... ¿En 10 días? No, más o menos en 52 días, ¿sí?, estaríamos cumpliendo con los 4.5 millones. Y 85.000 por día, está hablando de que son por 10, 850.000 en 10 días.
2.4 en 20, en 40 días, 45 días estaría. Es decir que ya el panorama luce favorable para los meses de mayo y junio, doctor. Sí, luce bastante esperanzador. Y por eso la alegría. Bueno, yo he tenido la fortuna de ver la reacción del personal de salud, de ver miembros de la policía y del ejército, donde sienten ellos que este gobierno está haciendo cosas maravillosas para preservar su salud, que está interesado en que tengan esta cobertura inmunológica, y eso se agradece. Se agradece porque ya prácticamente tenemos más de un año de estar combatiendo el COVID con mucha valentía y con mucha entereza. Y siguen muriendo personas a diario por esto también, doctor. Sí, siguen muriendo personas. Lastimosamente ya tuvimos el deceso de 3 personas, 2 de ellas de 50 a 60 años y una de 60 años 70. Perfecto. Para terminar, porque ya tenemos la música, ¿cómo avanza el Hospital El Salvador? Doctor, todos los que pasamos ahí por la Manuel Enrique Araujo, vemos ya, ahora ya hay algo que está tapando el rótulo, parece que está así a punto de que lo develen, pero ya vemos las banderas, ya vemos las estructuras, los que, le digo, conducirme aquí a la estación de Canal 12 me obliga todos los días a pasar por ahí, he sido testigo de cómo ha ido avanzando. Y ahora ya tenemos esta fase, le puedo llamar segunda fase, la que está donde era el parqueo. ¿Cómo va eso y qué va a haber ahí instalado, doctor? Bueno, esa respuesta a esta interrogante tiene que darla nuestro señor ministro, ¿verdad? Obviamente es la fase 2 del Hospital El Salvador, pero ahorita con la fase 1 tenemos la capacidad instalada para responder a la atención de los pacientes. Recordemos que también no solamente es el Hospital El Salvador, sino que tenemos hospitales del Seguro Social y también tenemos hospitales, los 30 hospitales restantes que tienen también su área de COVID para estabilizar y para ingresar pacientes. Es decir, tenemos una capacidad instalada bastante buena, pero eso no es justificación para que no acatemos todas las medidas de bioseguridad y nos comportemos como que el virus ya no circulase en el país. ¿La red hospitalaria se encontraba igual como está ahora, como estaba antes de la pandemia? No, está fortalecida. De hecho... ¿Qué porcentaje diría usted que se ha fortalecido? Mire, no solamente fortalecida en cuanto a su infraestructura, sino que también fortalecida en cuanto a su abastecimiento de medicamentos. La gestión anterior dejó hospitales con el 40% de abastecimiento, prácticamente atendiendo los pacientes solo con la buena voluntad. El gobierno del presidente Bukele tiene el 100% de abastecimiento en los diferentes establecimientos de salud. Eso nunca lo habíamos visto. Yo tengo ya más de 23 años de trabajar en el Ministerio de Salud. Hemos pasado por diferentes administraciones y se nota la voluntad y la firmeza por tener el abastecimiento de medicamentos e insumos. Esta opinión que usted está dando está afuera, apartada de cualquier aspecto político, ¿verdad? Es algo que está dando como un profesional de la medicina que ha estado trabajando en el sector salud por más de 20 años y lo que ha sucedido en los últimos 2 años ha representado un cambio para el sistema de la red hospitalaria y el sistema de salud del Salvador, doctor. Nos ha ubicado en otro nivel. Y recordemos que hemos estado trabajando en la mayor pandemia de todos los tiempos. Sí habíamos tenido H1N1, sí habíamos tenido cólera, pero el lapso de tiempo de estas pandemias pues, prácticamente fue breve y fueron un número de casos limitado. En la actualidad hemos tenido que, además de atender la pandemia, atender partos, seguir con la programación de cirugías. Se han establecido pruebas rápidas incluso para aquellos pacientes que necesitan alguna intervención quirúrgica, pero que esto no represente ningún riesgo en los quirófanos. Ustedes han visto constantemente, día con día, que los procesos de desinfección de los hospitales, las higienizaciones, no solamente de hospitales, sino que también de aquellas unidades bastante son efectivos, complejas. ¿verdad? Porque gente dice, oh, eso lo andan rociando, pero sí no, funciona. Sí es efectivo, así es. Entonces, todo esto, más la pandemia del COVID, hacen que los resultados de este gobierno y del Ministerio de Salud, igual que el resto del Sistema Nacional de Salud, sean muy buenos. ¿Está convencido usted, doctor, como alguien que ha trabajado entonces 23 años o más, que si esto nos pasa hace 2 o 3 años o se hubiera pasado sin este tipo de cosas que se han hecho, no se hubiera cantado otra? Hubiera sido la peor pesadilla que hubiéramos podido vivir los trabajadores de la salud. ¿Y la población? Sí. Hay ya para cerrar, yo creo que al final la vacunación, el efecto colateral más importante que nos puede dar es que tenemos la posibilidad que el abuelo y que el nieto puedan por fin reunirse, abrazarse y decirse cuánto se aman. Eso es el efecto colateral más importante de las vacunas. La reunión de las familias. La reunión de las familias. Hay familias que han estado separadas durante mucho tiempo, pero con el inicio de la vacunación
y los resultados que vamos a tener pronto, pues vamos a tener esa posibilidad. Entonces lo mejor es acceder a la vacuna y no decir, no, mejor no me la pongo, quién sabe qué me va a pasar. Mejor hay que irse a vacunar, doctor. Tenemos que ir a vacunarnos. Perfecto. ¿Cuándo pueden comenzar a recibir esta llamada las personas para que sepan que las van a estar llamando o que las van a vacunar? Ahorita estamos en el periodo de vacunación de los maestros, que inicia este día y termina el 5 de abril. También simultáneamente se inicia también la aplicación de la vacuna para los colegios, la educación privada del país y también el sector administrativo de ellos. Lo pregunto porque nos están viendo en casa ahorita, está viendo el abuelo con papá, están reunidos y estará preguntándose el abuelito ahorita que está viendo, la abuelita, ¿y a mí cuándo me la van a poner? ¿Qué hago para que me la pongan? Yo sí me la quiero poner, el una 15 señora de abril, 65. El 15 de abril iniciamos. ¿Las llamadas o la vacunación? La vacunación. Obviamente la semana estarán... previa va a existir todos los contactos telefónicos. ¿O que se les estará contactando entonces? Sí, así es. Bueno, doctor Yerles Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Bien importante la conversación y en un tema que es de actual importantísima relevancia, como el arribo de este lote de vacunas y saber que viene 1 millón más en poco y dentro de poco más vienen otros 2.5 para tener 4.5 millones de personas vacunadas. Exactamente. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, nosotros vamos a la pausa, regresamos con más, son las 7 de la mañana con 38 minutos en este día, lunes 29 de marzo.